Ahora sí, ya me aparece, ya estamos aquí en vivo. Estamos conectándonos, vamos a dar 2 minutitos porque luego yo siempre digo a las 6 en punto y justamente son las 6 en punto. Entonces ya aquí conectándonos a través de Integra Mi Pymes Group. Demos 1 minuto, ¿les parece? Para poder iniciar y que se empiecen a conectar. Entonces estamos aquí en vivo, siempre les digo en vivo y a todo color en Facebook a través de nuestra página Integra Mi Pymes Group. Compártanos ahí sus ligas, por favor. Compartan, mejor dicho, la liga del Facebook para que vean este tema que ya estamos llegando a nuestro cierre de la Semana de la Mujer, conmemorando ahora sí esta importante y, ¿cómo decirlo? Pues ese tercer evento que ya llevamos en la Semana de la Mujer. Iniciamos el 6 de marzo, ya estamos a 10 de marzo, hoy viernes 10 de marzo del 2023, y vamos a dar inicio a nuestro último tema del día de la semana de nuestra programación, que lo ven aquí atrás a mis espaldas. Lo he traído toda la semana, que en conjunto con nuestra red de consultoras, consultores, ahora sí han sido partícipes, perdón, de la parte pues de estos temas donde con mucho cariño nos preparamos de última hora, ¿verdad, Eli? Pues vamos a lanzarlo, vamos a hacerlo, perfecto, y de repente ya está y estamos aquí en vivo. Muchísimas gracias por conectarse. Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a iniciar este tema el día de hoy, donde estamos hablando justamente de la mujer no es festejo, es simplemente resaltar la importancia, el valor que tenemos como mujer, por eso es conmemorar justamente estos valores, esta forma diferente en hacer las cosas, y de manera gratuita ha sido toda la programación que con mucho cariño preparamos en conjunto insisto, con la red de consultoras, de consultores, quien les agradezco enormemente, y vamos a estar ahora sí que escuchando a esta dupla perfecta que hacen mancuerna, que están de la mano, que van en la misma sintonía. Los duelos de la mujer nos va a estar aportando este tema, esta charla, esta plática, nuestra psicóloga Mónica Hilham en esta dupla en compañía de la maestra Elizabeth Titla Vilchis, quien ya la conocen, a Moni también, a mí también. Somos parte, ya saben, de las consultoras que estamos impartiendo estos talleres, estas pláticas, y bueno, el tema de hoy, como lo comento, son los duelos de la mujer. Estaremos aquí platicando. Escríbanos, coméntenos. Cualquier duda, cualquier comentario siempre es bien recibido. Vamos a estar aquí escribiéndoles, atendiendo y con mucho gusto dando lo mejor de nosotras. Bienvenida, Moni. Gracias por darnos este regalo en el tema de los duelos de la mujer. Bienvenida, Eli. Muchísimas gracias por hacer duplas, por hacer siempre sumar y estar aquí listas para compartirles a todas las mujeres que se están conectando. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes, muchas gracias y bienvenidas. Sí, buenas tardes a todos y a todas los que nos están escuchando. Perdón, Moni, aquí siempre me falta, ya saben que en la mañana, después del taller que tuvimos, le decía a Moni, estamos preparando que el guión, que el speech y demás, y a la mera hora, pues ahí van surgiendo, pero me gustaría que te presentes, Moni, que nos digas qué haces y por qué este tema de los duelos de la mujer. Muchas gracias. Claro que sí, bueno, pues yo soy Mónica Gil, actualmente me dedico a todo el tema relacionado con el desarrollo humano, también por ahí temas de desarrollo organizacional. Tengo una experiencia de más de 10 años en la impartición de cursos y talleres dedicados justo a este tema del desarrollo humano. También tengo estudios en tanatología y actualmente estoy cursando ya por terminar mi segunda licenciatura, que es psicología. La primera licenciatura es promoción de la salud, en la cual también, pues, durante esta trayectoria hemos visto temas relacionados con el desarrollo humano. Y también doy consultas tanatológicas, también doy talleres, que bueno, ya más adelante vamos por ahí a hablar de estos temas. Hago ceremonias tanatológicas también, y por ahí traemos un proyecto nuevo en temas espirituales y tanatológicos que ya más adelante les iremos comunicando. Entonces, pues
a grandes rasgos es a lo que me dedico. Cuento con diplomados, por ejemplo, en técnicas psicoterapéuticas, en corriente humanista y diferentes tipos de preparaciones. Muy bien, Moni. Pues bienvenida nuevamente, Eli, gracias. Y vamos a iniciar con el tema justo que estamos ahora sí que compartiendo el día de hoy. Adelante, Moni. Muchas gracias, Mariana. Bueno, pues como bien lo mencionabas, no se trata de felicitar, creo que por ahí está todavía un poco confuso el término, qué es lo que se conmemora en la Semana de la Mujer. No es justamente felicitar, sino a mí me parece una excelente oportunidad para hacer visible temas que no son visibles, temas que durante muchos años fueron invisibles, que estaban rezagados, de los que de pronto no era importante hablar. Y todo esto, todo este movimiento que se ha venido generando, nos ayuda a poder enfocar o poner el foco en estos temas que antes no lograban verse, por tabús, por sistemas de creencias, por paradigmas, por educación, por cultura, por diversos factores, es que no se volteaba a ver de manera muy específica el tema de la mujer. Aquí es importante y quiero mencionar algo importante. ¿Por qué nuestro tema de hoy es el duelo de la mujer? Pues no es una cuestión de hacer diferencia específicamente. Sí quisiera aquí, pues de manera muy general, hablar que un duelo lo vive cualquier persona. No, un duelo no tiene género, es a lo que me refiero. Entendemos el duelo como una respuesta emocional que tiene una persona ante la experiencia de una pérdida significativa. El luto podría ser el proceso en el cual este individuo se adapta a la vida después de vivir esta pérdida significativa. Y esto, bueno, se ve influenciado principalmente por la sociedad, por nuestra cultura, por la religión y por diferentes factores. Entonces, aquí quiero hacer hincapié en que un duelo lo vive cualquier ser humano, entendiendo que el duelo va a venir a partir de una pérdida significativa. Todos, sin excepción, vivimos pérdidas significativas y por ende todos en algún momento viviremos nuestros duelos. Sí, quería hacer esta acotación porque no es justamente esto de decir, solo las mujeres pueden vivir el duelo y los hombres no. No, nada más quería hacer esta referencia. Y bueno, además quiero pues platicar. Todos los hombres y las mujeres tenemos diferencias neuroanatómicas, es decir, nuestro cerebro funciona diferente, nuestro cuerpo físicamente estamos constituidos y biológicamente de manera diferente. En este caso me voy a permitir, para dar una introducción al tema del cual vamos a hablar el día de hoy, me voy a permitir hacer una introducción a citar un libro que me parece muy interesante y que les recomiendo mucho de leer, donde explican estas diferencias justamente de cómo vivimos nuestras necesidades afectoemotivas los seres humanos. Nos dice este libro que nuestro sistema límbico, que es el sistema conocido como cerebro emocional, tiene principalmente la misión de controlar la vida afectiva de las personas y almacenar información en la memoria. Contiene componentes que regulan nuestro estado emocional, como la ansiedad, el estrés y el miedo. El cerebro de las mujeres es mucho más afectivo y el de los hombres es menos afectivo, incluyendo sus expresiones afectivas. En general, el hombre tiene mucha más dificultad para aceptar y reconocer sus emociones. En ese sentido, ya empezamos a ver una diferencia. Incluso en este libro también nos menciona el cerebro del hombre y de la mujer tiene diferente tamaño. Este libro que les estoy citando se llama ¿Qué hago si mi media naranja es una toronja? Y el autor es el doctor Jesús Amaya Guerra. Por si gustan buscarlo, se los recomiendo mucho. Está muy fácil de entender y bueno, ahorita no les voy a hablar de términos científicos y médicos, pero sí me parece importante hacer esa acotación. ¿Por qué el duelo de las mujeres? ¿Qué es eso que nos diferencia justamente si ya hablamos de que todos los seres humanos podemos vivir un duelo? ¿Qué es eso que nos va a diferenciar
en tanto a un hombre o a una mujer. Y aquí me gustaría hablar y bueno, hacer esta introducción contigo, Eli, sobre este tema de nuestro primer cambio o nuestra primer pérdida en la niñez, justamente cuando aparece la primer menarca o la primer menstruación. Sí, aquí antes de entrar con esto, lo que comentas es muy, muy importante. Entender primero que es un duelo, esto que acabas de decir, porque todos tenemos pérdidas y pérdidas a veces lo entendemos solo como una pérdida de muerte y no es así como lo acabas de comentar. Entonces podemos tener pérdida de una mascota, pérdida del empleo y muchísimas cosas más. Pero aquí es muy importante esto de decir hombres, mujeres, niños, ancianos, todas y todes tenemos esta parte de tener y pasar por procesos de duelo. Y este tema tan interesante sobre digo, hay otros duelos anteriores, pero este del cambio del cuerpo es muy importante. Yo trabajé con pequeñitas en esta transición y era muy interesante ver lo que ellas estaban sintiendo, esta parte de decir, es que yo quiero seguir siendo niña, ¿no? Y luego tenía ya niñas, ya preadolescentes, donde su estatura, sus cambios físicos, decían, es que no es posible que me lleven al pediatra, todos son chiquitos y yo ya soy grande, ¿no? Pero esta parte de, no, sí quiero crecer, pero no quiero crecer, es muy, muy difícil. Si no lo sabemos llevar, puede ser hasta doloroso. Sí, Eli, justamente. Y bueno, aquí algo que olvidé mencionar, pero que aprovecho para poder mencionarles, es que estos minutos que vamos a estar con ustedes, vamos a hablar específicamente de los duelos en la mujer que no son visibles, de los que regularmente no hablamos. Entonces, me di a la tarea de buscar en la actualidad cuáles son esos temas que nos aquejan a las mujeres en la actualidad desde pues niñas, adolescentes, hasta ya una edad adulta mayor, y de verdad que encontré información fascinante y que obviamente no nos va a alcanzar este espacio para poder abarcar toda esa información, pero sí me parece de gran importancia hablar de esto que no se toma en cuenta, que regularmente no se voltea a ver, ¿no? Entonces, justo lo que mencionas sobre este cambio, esta faceta, también me gustaría a mí comentar que para mí también, ya con algunos estudios o con algún conocimiento en este tema de tanatología, pues entiendo también un duelo como una pérdida, sí, claro, pero también como los cambios, porque un cambio justamente es algo que tenías, como era de una forma, y ahora ya no es. Entonces es algo diferente, es algo que ya no es como tú lo tenías concebido y para mí también es importante hablar de estos cambios, que todo en la vida justamente es un cambio. De hecho, lo único constante en la vida es el cambio. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a estar manejando pérdidas, cambios y es importante hablar de ello y saber cómo nos vamos adaptando a estos cambios. Sobre este tema que hablábamos de la primera menstruación o la primer menarca, algo muy importante, ¿qué información tenemos al respecto en la actualidad? ¿Cómo se lo comunicamos a nuestras niñas, por ejemplo? ¿Cómo se sienten ellas con estos cambios? De alguna forma pudiera ser que no le damos como tanta importancia porque es algo que, bueno, sabemos que va a pasar y pasa, ¿no? Pero ¿cómo abordamos nosotros? Cuando llega el momento, ¿cómo lo hablamos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Y cómo nos comunicamos para poder, pues, hablar sobre este tema? ¿Tú qué nos dices al respecto, Eli? Sí, creo que ha cambiado mucho a partir de los años. Yo estuve trabajando en instituciones educativas y ya también era un tema, ¿no? Ya era un tema específico de ciencias naturales, ya era un tema específico de formación cívica y ética, de cómo lo íbamos a abordar con los alumnos, con las alumnas, porque no nada más era cuestión de niñas, ¿no? Esta parte de vamos a hablar sobre menstruación, a ver, las niñas nada más, eso se daba en el pasado, ahora ya no.
¿Por qué? Porque es importante que los niños también sepan. Ha cambiado mucho, sin en cambio, la forma de cómo los papás en la actualidad están educados. O sea, hablamos de estas creencias. Hay papás, mamás muy abiertas, muy abiertos y dicen, no, yo ya le expliqué a mi hija, le expliqué desde hace mucho tiempo, pero hay mamás que no, que todavía tienen esta parte de no, es que cómo le voy a hablar, es que qué le voy a decir, es que cómo, y se lo dejan todo al colegio. Entonces, esto es muy importante porque entonces aquí hay mucha confusión. Y aquí tú, ¿qué nos puedes decir, Moni, sobre este duelo en específico? Porque lo vemos como, ay, pues ya al rato se acostumbra, no pasa nada, pues, pero ¿cómo lo vive una niña? ¿No? Lo que Claro. decíamos, esta transición. ¿Qué nos puedes decir sobre este duelo? Bueno, pues en principio aquí yo veo dos duelos, no uno. Veo dos duelos, que es, en este caso sería el de la mamá o el tutor o el principal cuidador y el de la niña que vive este cambio. Entonces, pues sí, importante o de gran importancia vital siempre es la comunicación, documentarnos. Entendiendo ya estas diferencias de las que hablamos propiamente, porque muchas veces incluso a las mismas mujeres nos cuesta trabajo reconocernos como seres más sensibles o más emocionales. Porque, bueno, no me voy a meter como en tanto contexto, pero actualmente tenemos sí una lucha de poderes, una lucha de jerarquías, y más adelante voy a hablar sobre este tema también, porque también quiero hacer referencia a un tipo de duelo sobre este tema, pero entonces hemos perdido o hemos estado perdiendo justamente esta energía femenina. Entonces, es importante también reconocernos, aprender a reconocer nuestras emociones, aprender a reconocernos cómo estamos constituidos biológicamente y que muchas veces incluso nosotras podamos decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿No? Si de pronto tengo como el conocimiento, tengo como la experiencia, pero al final tiene mucho que ver la parte biológica, ¿no? Entonces, creo que es de vital importancia la comunicación en cualquier relación interpersonal, mucho más, por supuesto, cuando tienes una niña que está haciendo este cambio, esta transición, pues siempre poder buscar esta confianza, esta cercanía, esta cuestión de que es un tema sumamente normal, porque es eso en realidad sumamente normal, que como bien lo menciona Celi, pues a través del tiempo y como hemos evolucionado, ha ido cambiando justamente, ¿no? Ya no es un tema que ocupe como en los años 30, por ejemplo, ¿no? Sí hemos ido evolucionando en ese sentido. Y bueno, aquí también hago un paréntesis y hago este comentario de una información que también tomé del libro que ya les mencioné, que justamente en los años 20, por ejemplo, hablando de los duelos o la diferencia entre los duelos, en este caso de los hombres y las mujeres, en los años 20 el promedio de vida del adulto era apenas de 45 años. En la actualidad, para los hombres es de 72 años y para las mujeres es de 80 años. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que las mujeres vivimos más el duelo, ¿no? Aquí ya entran otro tipo de duelos. El duelo de pareja, por ejemplo, el duelo de los hijos, bueno, que ya iremos hablando más adelante, pero justamente es lo que les quería mencionar, ¿no? Sí es importante como hacer esta anotación de que siempre nos va a funcionar esta confianza, esta cercanía con... Permítanme un momento, por favor. Sí, Ya están aquí. la importancia de estar hablando sobre este tema. Y pues saludos a los que nos están viendo ahorita, que está Cari Vilches conectada, está Beatriz Martínez, digo, no alcanzo a ver los nombres de los demás, pero tenemos ya aquí a público conectado. Muchísimas gracias. Anótenos ahí sus comentarios o sus preguntas. Sí, discúlpenme, es que, bueno, pues estamos en casa y
El Aquí mi staff, pequeña, ya saben que nuestros ya hijos, saben que sí. el Sí, sí, gatito, sí, nuestros sí. perritos, es parte del staff, entonces, pues bueno, ya Así es. estas conexiones. Así es. Bueno, sí, lo que comentaba y ya como resumiendo más esta parte, siempre la comunicación, hacer énfasis en documentarnos sobre este tema, saber que es algo muy normal, es algo propio de que vive una mujer, una niña, y también no hacerlo pues invisible, no darle menos importancia. Creo Esa que, sería la ah, recomendación. perdón, Moni, creo que aquí también, conociendo la parte de cómo cada una va a atravesar sobre estos procesos, va a llevar su proceso de duelo de una forma diferente a otra, creo que lo más importante, aparte de la comunicación, es el respeto que tenemos o que debemos tener por las niñas, porque a veces se hace tan visible lo que no queremos que sea visible, y no me refiero al duelo, sino a la parte de, ay, es que ya está menstruando, cuando para la niña a lo mejor en ese momento no es tan grato que los demás lo sepan. O puede ser que sí, que la misma niña llegue y que diga, es que, ¿qué crees? ¿No? Porque dependiendo cómo esté sucediendo en su vida, cómo lo hayan abordado los papás, cómo lo hayan, ella, cómo lo haya tomado, pero creo que eso es muy importante, respetar los procesos y respetar sus espacios, el como papás, el como docentes, el como personas que estamos cerca de estas niñas, decir, ok, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que necesitas? Como todo duelo, ¿no? ¿Quieres llorar? Aquí estoy, nada más, ¿no? No te voy a cuestionar. ¿Sí? Creo que eso es algo muy importante. Sí, Eli, muchas gracias. Y aquí, bueno, pues como tenemos realmente poco tiempo y me gustaría que abarquemos muchos temas, la verdad es que tenemos temas muy importantes, muy interesantes de los que hablar. Bueno, pues ya sabemos que transitamos también durante la adolescencia por ciertos cambios, específicamente cambios físicos. Cambios en los que ya nuestra edad reproductiva se empieza a ser más notable, más visible, y entonces empieza, por ejemplo, aparición de acné, ¿no? También cómo vivimos estas cuestiones desde la parte emocional, queriendo entender que no es una pérdida, como decir, ay, es lo malo, ¿no? También quisiera hacer como énfasis en esto. Y por eso mencionaba al inicio que para mí justo el duelo o estas pérdidas, pues los enfoco más en la parte del cambio, porque no todo es negativo, justamente, porque esto nos habla de un avance, esto nos habla de un crecimiento, de una evolución, de un tránsito por el que tenemos que pasar como seres humanos, en este caso como mujeres, y pues bueno, se va transitando hacia diferentes etapas con diferentes conocimientos, vamos adquiriendo experiencia y pues no es algo propiamente negativo como muchas veces se ha etiquetado, ¿no? Creo que eso también es muy importante y también la importancia de entender que son etapas que vamos a vivir sí o sí y que lo más importante es poder vivirlas de la mejor manera, disfrutarlas, conocerlas y poder tener herramientas que nos puedan ayudar a sobrellevar estas cuestiones emocionales que muchas veces no nos dejan. Entonces, el tema de la adolescencia, pues como te comentaba, tenemos cambios ya físicos que nos van haciendo alusión de que ya se va presentando de forma más, pues sí, más presente, perdón la redundancia, la adolescencia. Mariana, por favor. Muchas gracias. Tocando un tema muy importante, y digo porque soy madre de dos adolescentes, me surge esta otra cuestión. ¿Qué pasa cuando los padres se divorcian y los hijos quedan en medio, ¿no? Entonces, es una afectación tan fuerte que los hijos se quedan así. Es una pérdida realmente porque estás dividiendo esa familia, estás separando, independientemente de que haya los mejores acuerdos, de que haya las mejores, pero al final ahora sí que los hijos son los que pasan más este duelo, ¿es correcto? Si gustas, Ali, dar tu aportación y yo comento también. Sí, aquí no podemos decir si los hijos sufren más, los papás sufren más, depende de las circunstancias. Creo que es muy importante. Hay divorcios que son necesarios, ¿no? En donde los hijos dicen, ay, qué bueno que mis papás se separaron,
¿Por qué? Porque ya se aventaban los platos y nosotros estábamos en medio. No quiere decir que no quieran a uno o no quieran al otro, pero a veces se reacomodan. Lo que dice Moni, estos cambios a veces es, oye, estoy mejor, ¿no? Porque veo a mi papá donde antes no lo veía en ningún momento y ahora estoy viéndolo a lo mejor todo el fin de semana, antes no me daba eso. O estoy viendo a mamá el fin de semana y estoy conviviendo con papá. Aquí lo importante de lo que comentábamos era, o es más bien el hecho de decir que cada uno va a atravesar sus procesos dependiendo a toda su estructura, dependiendo a sus creencias, porque no podemos decir es que a ti te va a doler más que a mí. Siendo hermanos, y vamos a poner un ejemplo así, siendo gemelos, los gemelos van a pasar su proceso de duelo de una forma diferente. Entonces, sí es como llevarlo a cabo desde esa parte de personalizarlo. Sí, gracias, Eli. Yo aquí lo que podría aportar justamente es que, pues, no tenemos nada seguro en la vida. Entonces, obviamente es importante procrear un contexto familiar seguro, con respeto, amoroso, amable, ese sería el ideal. Pero aquí hacer mucho énfasis, y como bien lo menciona Eli, en cuanto a la diferencia de los seres, aún siendo gemelos idénticos, van a percibir de manera distinta los eventos que se les presenten en la vida. Sí es trabajar mucho en el individuo, en su propio empoderamiento, en su propio amor, pues sí, en su autoestima, en su autoconocimiento, y esto va a ayudar a que cualquier evento, sea el divorcio de los papás, sea una pérdida de su mascota, sea una pérdida de algún familiar cercano, el cambio de salón, que muchas veces les afecta de manera importante a los adolescentes, a los niños, cuando tienen que cambiar de lugar, de residencia, cuando tienen que cambiar de amistades. Son temas que de pronto no se les da como tanta importancia, pero siempre que trabajemos en el autoconcepto del ser, de la autoconfianza, de la autoseguridad, les vamos a dar herramientas para que puedan transitar por estos cambios de manera más amable. No quiere decir que no les va a doler, evidentemente, no quiere decir que no lo van a sufrir, pero sí les va a afectar menos y lo van a vivir de una manera diferente a que si no cuentan con estas herramientas. Entonces creo que para un divorcio, como ya lo mencioné, para cualquier evento, lo importante y lo recomendado es justamente trabajar en ese ser, en ese empoderamiento, para darle todas esas herramientas que el día de mañana no sabemos con qué se va a enfrentar. Claro, y hablando de estos duelos que no se hablan, es la parte de cómo decimos mis papás se divorciaron, ¿no? A veces no lo podemos poner en palabras pues me está doliendo, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante de lo que comentabas al principio, sobre todo con las creencias de los niños no lloran, ¿no? Las mujeres, ay, estás llorando, bueno, a lo mejor estás en tus días, etcétera. Entonces, esto que comentabas sobre los cambios hormonales, sobre estas transiciones, es importante, ¿no? Revisarlo sobre nuestro propio lenguaje y sobre esto de lo no dicho, hay un duelo que es también muy importante que se da en las mujeres, que es cuando está la pérdida gestacional. ¿Qué nos comentas sobre esto? La pérdida gestacional, un tema invisible por demás, un tema que, bueno, además de invisible, se le da el poco valor a este tema y muchos, miles de mujeres viven este tipo de duelos. ¿Y lo viven cómo lo viven? En silencio, justamente, porque no se le da esa importancia, no se le da ese reconocimiento. Bueno, pues en este caso, entendiendo, y reitero nuevamente el tema de la diferencia entre cómo percibe un varón una pérdida, porque al final, si es una pareja que perdieron un bebé, que tuvieron una pérdida gestacional, pues ambos viven el duelo, evidentemente, pero lo van a vivir de manera diferente. Justamente en la mujer hay un ser que se está gestando, que está gestando desde su propio ser a este otro ser, y de pronto, de un momento a otro, por cualquier circunstancia, ya no está.
Entonces es un cambio muy fuerte. Es la pérdida de la proyección a futuro con el rol que ya te identificabas. En este caso, con el rol de mamá. Y de un momento a otro pierde ese rol con este cambio, con esta pérdida. Y además estos cambios también los vive la mujer desde una parte física, no únicamente emocional. Por eso aquí hay que hacer como la diferenciación. No, y ojo, no estoy diciendo que sea menos importante el duelo en el hombre, que también lo vive, que por supuesto también lo sufre y que también le afecta. Sin embargo, es diferente en la mujer, porque además de todo el tema hormonal, que hablando anatómicamente, se genera una serie de hormonas extremas durante el embarazo, también tiene que ver con la parte física, también tiene que ver con la parte de este sentimiento y sobre todo de la proyección a futuro de algo que ya no va a ser. Entonces, son de los temas que yo en lo particular tengo mucha idea de profundizar en ello. Más adelante les platicaremos sobre algunas sorpresas que tenemos, pero sí es importante pues sí, de hablar sobre estos temas. Justamente yo viví una pérdida gestacional y bueno, pues me encuentro con esta necesidad de hablar del tema, me encuentro con esta necesidad de, a ver, ¿qué está pasando? ¿Quién es? ¿Cómo, cómo no me puedo sentir sola en el mundo? Porque de pronto es esta sensación de que de pronto te encuentras con los comentarios de no pasa nada, vas a tener otro bebé, no pasa nada, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es importante, bueno, uno, y como recomendación, pues no hagan comentarios en ningún tipo de pérdida. Es como lo más recomendable. Bueno, ahorita tú me comentas, Eli, cuál es tu opinión, pero lo más recomendable es no dar consejos, no decirle a las personas cómo se deberían o no de sentir. Si no puedes con su dolor, si te duele, si te incomodan sus lágrimas, está bien. No tienes por qué vivirlas, pero tampoco tendrías por qué decirle a la persona cómo se debería de sentir, cómo debería de vivir su duelo y qué es lo que debería de hacer para que ya no llores, ya no pasa nada, no pasó nada, ya mañana vuelves a tener otro hijo. Sí pasa, sí duele, sí es importante, sí hay que hacer un trabajo de duelo, sí hay que hacer todo o elaborar todo este proceso. Entonces, lo más recomendable es no dejar de darle la importancia, el valor que tiene, el respeto, como ya lo mencionaba Celi, y pues no dar consejos. Ya más adelante podremos profundizar en este tipo de pérdidas, pero sí no queríamos dejarlo de lado en esta ocasión, porque son de las cosas, de las pérdidas o de los duelos menos que se hablan. Así es, y sobre todo esto que comentas, cuando no tenemos el conocimiento, cuando no tenemos a veces hasta la empatía. ¿Por qué? Porque pensamos que entre más temprana sea la pérdida es menos dolorosa. Y volvemos a esta parte de cada quien va a vivir su proceso y su dolor de una forma diferente. ¿A qué voy con esto? Que muchos dicen, bueno, pero tenías un mes. O sea, como si eso no fuera importante, o no es que sí, ya estaba casi el bebé a término. O sea, no tiene esta razón de ser de si me duele más o me duele menos. Y creo que la misma empatía, cuando hemos trabajado la parte de duelos en sesión, muchas veces es que, ¿por qué le decían el producto? ¿No? Desde la forma de nombrarlo, o sea, era mi bebé. O la parte de los demás me dicen, ya no llores, porque si tú lloras, ¿no? Y toda una serie de mitos, una serie de cosas que no sabemos qué decir. ¿Por qué? Porque lo que pensamos es que si la persona ya no llora, ya no sufre. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si la persona quiere llorar, déjala que llore. Si a mí me incomoda lo que tú decías, mejor no digo, mejor me alejo, mejor le doy espacio. Pero esto es la parte en donde, ¿qué quieres hacer? A veces el hecho de decir, quiero reconocer que estaba ahí mi bebé. Vamos a reconocerlo. Y si hay otro bebé, dices, este es mi segundo hijo. Y esta parte va obviamente en procesos. ¿Por qué? Porque sí es muy importante. Y sobre todo el hecho de poder decir, no tiene un nombre específico, ¿no? ¿Cómo te llamas?
porque hablamos de, es viuda, es viudo, es huérfano, pero ¿cómo te nombras cuando pierdes, tienes una pérdida gestacional o hablando también de una pérdida ya de un hijo? Pero esto es importante, ¿por qué? Porque es esta parte de abrazo mi dolor, me reconozco, pero sí, los demás tendríamos que aprender si no tengo la palabra exacta, simplemente con estar, ahí me quedo. Pero sí, esto es, creo que de los puntos que a veces nos duelen un poquito más, las palabras de los otros. Sí, es correcto. Y bueno, pues aunado a este tema, es justo qué pasa cuando las mujeres no pueden tener hijos. ¿Cómo viven ese duelo? ¿Cómo viven esto que no van a poder tener nunca? Esta experiencia que no van a poder tener nunca. Entonces, pareciera que no, pero sí es algo que puede mermar en la calidad de vida de una mujer, esta parte. ¿Qué pasa cuando justo por algún diagnóstico médico te dicen hay que practicar una cirugía y quitarte la matriz y ya no podrás ser mamá? ¿Cómo trabajas ese proceso? Porque realmente es una pérdida importante, o incluso en la parte de la menopausia, ¿no? También es un cambio importante y algo de lo que comentábamos nosotras en alguna ocasión, Eli, ¿no? Justamente todos estos cambios, o sea, cómo los vivimos, cómo nos adentramos en esta sociedad que va muy rápido y que nos va dictando y que nos va marcando. Si tienes tantos años y no has tenido hijos, pues ya no vales igual. Es triste decirlo, pero es real, sucede. Y sucede incluso desde muchos ámbitos, desde muchos aspectos, y tiene que ver con toda una realización que este concepto de que la mujer tiene que ser mamá, ¿no? Para poder cumplir este ciclo, para poder complementarse. ¿Y qué pasa con las mujeres que no son mamás por elección o porque no puedan serlo? ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿cómo viven con esta ausencia, ¿no? De este rol, de este papel de ser mamá. Aquí ya como que junté estos dos temas, pero sí es importante porque también aunado cuando viene la menopausia, pues que ya definitivamente ya no vas a ser mamá, y entonces también cómo vivimos o transitamos por estos cambios. Creo que hasta antes de llegar a la menopausia, cuando vas en este proceso de, pues ya llegué a los 30, ya llegué a los 40 y voy en esa escalada. Yo ya, perdón, le voy a pisar a los 50, Sí, ya estoy en esos pisos, pero aquí lo importante es cómo estos prejuicios, aparte lo que comentabas, ya hay una pérdida de, ¿no? Ya hay un cambio de, ya las cosas no son iguales, pero sobre todo te vas encontrando en la sociedad. El otro día comentaba con Moni precisamente esto, que dices, voy a buscar zapatos cómodos, ¿no? Y te ponen una modelo así muy viejita, gordita, y dices, ok, o sea, ese es el estereotipo de la persona que va a usar un zapato cómodo. Y dices, no tiene que ser así. Entonces, esto es bien importante porque entonces ya empiezas como esta parte de, híjole, ¿no? Ya no entro aquí, pero tampoco entro acá. Y volvemos a hacer como esta segunda adolescencia. Y esto también, pues es este duelo. Sí, justamente aunado a que también como en la adolescencia pues tenemos cambios físicos también, obviamente conforme va el avance de la edad, pues se van teniendo cambios físicos desde la parte metabólica, ¿no? ¿Cuántos comentarios no hemos escuchado de muchas mujeres en etapa adulta que dicen, ay, es que me cuesta mucho trabajo bajar de peso, ¿no? O sea, yo he tenido, o sea, he conocido personas que me dicen, yo con
el aire, subo de peso, ¿no? Y me cuesta mucho trabajo bajar de peso y hago 1000 dietas y es algo que aqueja, o sea, no es un tema menor, es algo que aqueja y que de verdad tiene una relevancia en la calidad de vida de las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues ya empiezan a permear otros factores como la falta de seguridad, la falta de confianza, pues todas estas, la disminución de esta autoestima, que reitero también el tema que nos va marcando de manera muy ruda y consistente la sociedad, ¿no? De tener que estar en ciertos estándares, de tener, o sea, si tiene, bueno, hasta lo vemos hasta en la parte laboral, tristemente. No acotado únicamente a mujeres, pero sí tristemente, ahorita ya me he dado cuenta que ha cambiado un poquito. Sí vamos avanzando con pasos pequeñitos, pero vamos avanzando. Ya aumentaron un poco en las vacantes de los trabajos la edad, ¿no? Antes era, tienes 35 años para arriba, ya no sirves, ya, vete a tu casa, ¿no? Y hoy en día, o sea, me he dado cuenta que ya han aumentado la edad de, pues, digamos, de productividad laboral a los 40 o 45, o incluso ya ponen, no importa, hasta lo que más piden es experiencia y conocimientos, ¿no? Pero ahí vamos con pasitos, pero también es un tema que aqueja evidentemente a las mujeres por todo esto que nos va marcando la sociedad y que sí, que definitivamente únicamente vivimos las mujeres, ¿no? Así es. Voy aprovechando para leer algunos comentarios. Odra, saludos, Odra, gracias por estar conectada en casi todas o en todas las charlas. Rose nos dice, muy importante lo que menciona, no nos enseñan a tener comunicación en la familia y debe ser el primer círculo de confianza y respeto. Cuando hablábamos de esta parte de la adolescencia, Mariana ahí nos está poniendo un sticker. Tania nos dice, los prejuicios y la falta de empatía lastiman. Esto que comentabas, ¿no? Cuando una persona decide no tener hijos o no tiene la posibilidad, lo primero que te dicen es, ay, ten un hijo. No tienes que ir por la calle diciendo, oye, yo no tengo hijos por esto. No vas a la calle así. Sin en cambio, la gente que te ve y te pregunta, ¿y los hijos? ¿Para cuándo? ¿No? Para que te realices como mujer. Es una de las frases que más te mencionan. Esta es la parte que tú comentas. Y entonces, si no tienes hijos, ya no eres mujer, ¿no? Entonces dices, esta parte es difícil. O vamos a cuando los hijos se van, ¿qué sucede ahí, Moni? ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo decidiste y está bien, pero tienes hijos, está bien, pero llega un momento en que los hijos se casan, hacen su vida, en el mejor de los casos, hacen su vida en otras familias. ¿Por qué? Porque a veces se quedan viviendo con los papás hasta los 60 años, entonces ya es esta parte que los hijos nunca se fueron. Pero ¿qué sucede cuando los hijos se van? Sí, pues mira, se genera un síndrome del nido vacío. Y no sé si han escuchado hablar de este síndrome. No sé, Mariana, si en algún momento llegaste a escuchar hablar sobre este síndrome. No, ok. Bueno, este es un efecto que se da justo cuando dentro del núcleo familiar se vive la mayor parte enfocada ¿a qué? Al día a día en la educación de los hijos, al día a día, ¿qué escuela van a estudiar? Ahora, ¿cómo trabajamos con este problema nuevo que tuvieron? Ahora lo vamos a meter a clases de natación. Ahora esto. Entonces, vamos dentro del núcleo de familiar viviendo el día con día con estos temas enfocados en los hijos, en la familia, justamente. ¿Y qué pasa con los papás? Pues se olvidan de que son seres, de que son seres humanos con necesidades. Incluso he conocido personas que se les ha olvidado cuál es su música favorita, a ese grado, ¿no? Ya no hablemos de las mujeres, ¿no? Sin hacer esta diferenciación de ser sexista, de que las mujeres ocupan pues el rol de amas de casa y que tienen que hacer las actividades del hogar propiamente, porque también eso afortunadamente ha ido evolucionando
ha ido cambiando. También tenemos hombres con responsabilidades y que, bueno, le entran a todo este tema del núcleo familiar como equipo, justamente, ¿no? Entonces, sin hacer esta diferenciación, pues, ¿qué pasa? Se genera el síndrome del nido vacío. Cuando ya vivimos y dedicamos todo este tiempo de nuestra vida propia a este ejercicio de los hijos, la casa, la familia, a producir, 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 generarme el patrimonio, generarme el trabajo, generarme igual un poquito, no en todos los casos, pero sí ver por la jubilación y el día que yo mañana que falte, qué le voy a dejar a mis hijos y dejarlos los mejor preparados. Todo eso es una revolución que se concentra. ¿Y qué pasa cuando los hijos crecen y se casan y se van? ¿Qué pasa? O sea, es, híjole, algo muy fuerte, es un síndrome muy fuerte porque muchas personas pierden el sentido de vivir. Justamente entienden este sentido de la vida enfocado en su familia, enfocado en sus hijos, enfocado en todo esto al que le dieron toda esta concentración. Y en ese sentido, también, lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, viven este síndrome del nido vacío de una manera diferente los hombres y las mujeres. Como ya lo hablamos, en una manera afectiva, emocional, las mujeres viven este síndrome con síntomas mucho más de soledad, con síntomas mucho más de, bueno, pero es que ya no sirvo, ya pues mi sentido de vida era despertarme todos los días y prepararle el desayuno a mi hijo. Ese era mi sentido en la vida. Eso era lo que me daba la motivación para vivir, ¿no? Y ahora que mi hijo ya no está, pues ya no me reconozco. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? Ya no me acuerdo qué me gustaba hacer, qué es lo que me genera esa motivación para vivir. Entonces, sí es un tema muy importante y es uno de los duelos menos reconocidos también. Es uno de los duelos menos visibles, pero que aquejan mucho a nuestra sociedad. Y aquejan mucho, sobre todo a la sociedad, me atrevería a decir, latina, porque justamente dentro de nuestra cultura o nuestras tradiciones somos mucho más apegados. Entonces, en países europeos, pues no, realmente tienen otro tipo de tradiciones, de culturas y de educación, y entonces a partir de los 18 años ya los hijos se independizan y los papás, que incluso pueden ser aún jóvenes o no tanto, pero retoman su vida y retoman su sentido de vivir. Sí, Mariana. Gracias. Es que ahí nos pregunta Tania Rodríguez, como las personas que cuidan de un enfermo, muchas de ellas pierden completamente su sentido de vida. Es correcto y es algo muy similar a esto que comentamos sobre el síndrome del nido vacío. Cuando enfocamos toda nuestra atención, toda nuestra energía, todos nuestros recursos, porque tiene que ver también con recursos materiales, económicos, emocionales, cognitivos. De verdad, es como coloquialmente decir, ponemos toda la carne al asador para esta estructura que estamos creando, ¿no? Estos cimientos, esto que estamos construyendo, y ya cuando terminamos esta casita, pues ya se va y nos mudamos y nos quedamos, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Cómo me reconozco? ¿Cómo me rescato? Eli, ibas a comentarnos algo. Sí, aquí también creo que lo importante es, tanto como papás como cuando eres un cuidador de algún enfermo, lo importante es no olvidarse de uno mismo. En la charla que estuvo Tania, donde nos hablaba de cómo ser mamá y ser emprendedora y ser la mujer que todo hace, ¿no? Esta parte de no olvidarte de ti, creo que es lo más importante, porque cuando llega precisamente esta etapa del nido vacío, es cuando dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? Porque me olvidé de mí y solo me dediqué a, cuando eres un cuidador, lo mismo sucede. A veces se olvida a la persona de su salud. Cuando tenemos a un enfermo y hablamos de los enfermos que requieren más cuidados y solo está una persona a cargo, a veces se les olvida
que también esa persona tiene que descansar, que tiene que comer, que tiene que cuidar su salud emocional. Y esto ocasiona que el cuidador sea, tengo que estar para el otro, porque el otro es el que más lo necesita. Pero partimos de que si tú eres cuidador, tienes que estar bien tú. Primero tú y vas a poder cuidar muy bien a la otra persona, porque si tú estás mal, entonces ya no vas a poder cuidarlo. Y esto es muy importante porque al final del día, cuando ya no está la persona a la que cuido, cuando ya no están los hijos, y entonces, ¿qué hago? Esto de lo que comentabas, Moni. Ahora, ¿qué estoy siendo? Ahora, ¿cómo me miro? ¿Cómo me veo? ¿Qué voy a hacer? Ya no tengo que hacer. Y es empezar a reestructurarte. Muchas personas, cuando ya no están sus hijos, dicen, ¿ahora qué voy a hacer? Ya no tengo nada que hacer. Otras personas en este cambio dicen, ok, ahora sí me voy a ir de viaje, ahora sí me voy a ir al grupo donde vamos a ir a bailar, ahora sí vamos a ir. ¿Por qué? Porque ya puedo tener estas posibilidades, pero no todos lo entienden de la misma manera. Y en estos procesos puede haber un episodio muy fuerte de depresión. Cuando estos duelos no los podemos llevar de una manera satisfactoria, empezamos a tener ansiedad, depresión y empezamos con esta parte mental, en donde si no la atendemos, llega a ser realmente muy difícil. Sí, sí, es correcto. Y bueno, pues también entender que también en esta etapa, bueno, entendiendo, hablando específicamente del síndrome del nido vacío, se puede conjuntar con otro tipo de pérdidas asociadas, por ejemplo, a la pérdida de la salud, por ejemplo, porque ya estamos hablando de una etapa pues más madura, más adulta, a menos de que, bueno, haya sido mamá muy jovencita y de pronto muy joven también seas abuela y tus hijos se casen y se vayan, pues ya tal vez como que tendríamos más herramientas para transitar esa etapa, pero regularmente estas etapas o este síndrome se vive en la etapa de la edad adulta mayor. Entonces, pues viene asociado no solamente con lidiar con este tema emocional o de esta falta de sentido de existencia o de la vida, sino también con esta ausencia de la salud o estas pérdidas que tenemos o que vamos teniendo consecutivamente de ciertas capacidades, de ciertas cosas que a lo mejor de manera física lográbamos hacer y de pronto ya nos damos cuenta de que ya necesitamos y requerimos ayuda. ¿Y cómo transitamos? Es como un cóctel de vivir muchas cosas al mismo tiempo que inevitablemente se van a vivir. Y reitero, no como algo negativo, justamente, y me gustaría mucho hablar aquí en este sentido, enfocado más a la prevención. ¿Qué podemos hacer ahora para poder transitar en esa etapa de una manera más amorosa, más respetuosa con nosotros mismos? ¿Cómo, perdón, cómo primero hacemos esta concientización de esto que sí o sí vamos a vivir, ¿no? En el mejor de los escenarios, que sí nos va a tocar vivir y cómo vamos a transitar con eso, porque también me da mucho la idea de que de pronto pensamos que a nosotros no nos va a pasar, que vamos a ser jóvenes eternamente, y no es así. Entonces, lo mejor en este y en todos los casos es prevenir. ¿Cómo prevenimos estos sentimientos y cómo afrontamos este tipo de cambios de una manera pues más amable, amable con nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues ya casi vamos a ir cerrando nuestro tema del día de hoy, que la verdad da para hablar mucho más de esto, pero no quisiera cerrar sin antes mencionar también una pérdida o un cambio muy significativo que se da o que se está dando actualmente en el fenómeno con las mujeres específicamente, sobre lo que mencionaba, de cómo hemos ido perdiendo nuestra identidad y cómo hemos sido obligadas por esta sociedad que nos dicta cómo tiene que ser el vivir nuestra energía femenina. Es decir, hoy en día tenemos un gran porcentaje de mujeres que son las que cuidan, bueno, las que tienen a los hijos, las que los mantienen, las que los educan. Entonces, por propia necesidad han tenido que adquirir esta energía masculina y no se han permitido vivir justo
dentro de toda su energía femenina, porque ahora ya hay que también pagar cuentas y también hay que estar al tanto de esto. ¿Cómo se va perdiendo esta parte, Eli? ¿Cómo ves tú esta cuestión que también hemos ido evolucionando y que pues definitivamente hemos cambiado, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, en tu charla que tuve la oportunidad también de compartir contigo, justo te decías, es que ¿por qué nos vemos como guerreras? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir estos estándares? Está muy bien eso de ser empoderada, claro, pero entendiendo ese empoderamiento desde qué sentido. Desde, o sea, no, el ser empoderado no es pelear, no es luchar, no es estar a la defensiva, no es decir, ah, sí, yo también soy muy fuerte y soy más fuerte que tú. No, cómo también hemos ido perdiendo esta identidad de nuestra energía femenina, cómo la hemos opacado o cómo la hemos ido bloqueando y cómo consideras tú que nos puede afectar. Precisamente con esto, con lo que la sociedad dicta, con estos estereotipos. Primero, la mujer tiene que ser de una manera, el hombre de otra, después no, vamos a voltearlo, ¿no? Y ahora la mujer tiene que ser de una manera y creo que eso es esa lucha de poderes, esa parte en donde no podemos. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio. Creo que lo más importante es tener equilibrio dentro de nuestra energía femenina y masculina. Y los hombres de igual manera. ¿Por qué? Porque entonces voy a tener esta posibilidad de sentir lo que, no lo que dicta la sociedad que tiene que hacer una mujer, sino me doy la oportunidad de validar mis emociones, me doy la oportunidad también de ser proveedora, me doy la oportunidad de, pero aquí hablamos sobre todo de esta congruencia de sentir, de pensar y de actuar, y que va a hacer que mis dos energías estén en este equilibrio y que yo no necesite demostrarle a los hombres o demostrarle a otras mujeres, porque aquí hablamos de la sororidad. No necesito demostrar que yo soy mejor o que alguien no va a estar encima de mí. Aquí creo que eso es lo más importante, de cómo te miras como mujer, de cómo tienes estos procesos, te das esta oportunidad de poder llorar tus duelos, de poder transitarlos de una manera más amorosa, de poderlos abrazar, de poder decir, tengo una ganancia de esta pérdida. Y esto muchas veces es un shock muy fuerte, porque cuando hablamos en terapia y decimos, ¿crees tener una ganancia? No, ¿cómo crees? Tuve una pérdida. Pero cuando tú hablas de cambios, cuando tú hablas de adaptación, cuando tú hablas de, ok, acaba de pasar esto, pero entonces, ¿cómo está mi energía? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo quedé parada aquí? Y podemos reconstruirnos. Yo siempre les digo en terapia, el dolor de un duelo, de una pérdida, de una adaptación, no se va a ir. Porque muchos dicen, cuando ya no te duela, ya sanaste. Hablando específicamente de un dolor de muerte, yo les digo, ¿te va a dejar de doler el que ya no esté tu ser amado? Nunca te va a dejar de doler. Pero cuando empiezas a transformar tu dolor y empiezas a reconocerlo y lo abrazas, y aquí en todos tus duelos es cuando te puedes adaptar y puedes decir, ok, voy para adelante. Escuchábamos la charla también, donde hay estos cambios, ¿no? Estos cambios en donde podemos ir viendo que a partir de una situación pude ser resiliente. Y creo que esa es la parte de nuestra energía. Y yo me quedo con eso. El que no queramos ser solo la parte femenina, ahora solo la parte masculina, sino este equilibrio. Y bueno, voy a leer algunos comentarios. ¿Te parece, Moni? Sí, por favor. Nos dice Maribel, Moni, la pérdida que se sufre cuando cuidas a un adulto mayor, padres, qué difícil es ver cómo se olvidan de ello y de su familia. Creo que es algo muy fuerte, lo que comentábamos, ¿no? Esta parte de te olvidas de ti, de tu familia y solo estás hacia el enfermo. Tania nos dice, el cuidado con amor da mejores resultados. El abrazarnos, el querernos, sobre todo también el abrazar y querer a la persona que está pasando por este proceso. A veces el estar ahí nada más amorosamente, ya estoy haciendo algo. No necesito decir, no necesito hacer.
Y ahorita vamos a ver esta parte, Moni. Jezabel nos dice, excelente charla. Saludos a Moni y a Eli. Gracias, Jezabel. Marina Alonso nos dice, saludos, excelente tema. Pues creo que para ir cerrando, no sé, Moni, si podemos ir hablando un poquito de, ya vimos todos estos duelos por los que podemos atravesar todas. Ahora, ¿cómo rápidamente, como qué tengo que hacer cuando tengo uno de estos duelos? Gracias, Eli. Sí, pues bueno, gracias a todas las personas que nos están viendo, que están conectadas, que nos mandaron saludos, esperando puedan, si en algún momento no pudieran ver la transmisión en vivo, puedan replicarlo a quien les sea funcional. Realmente todas estas charlas, pláticas o la modalidad que sea, están siempre pensando en poder dar un aporte a la sociedad, poder compartir un poquito de lo que hemos aprendido en el camino, ¿no? Entonces, pues esperemos que les sea funcional y les agradezco por haberse conectado. Y bueno, pues sí, retomando lo que comenta Celi, ya entendiendo que tenemos, que vamos a tener y que vamos a vivir estos duelos, pues sí es muy importante y una de las cosas que siempre, siempre recomiendo es el trabajar el autocuidado, el autoconcepto, es entendiendo que, bueno, también es muy importante hacer un trabajo de psicoeducación, muy, muy importante. Es justo aportar nuestro granito de arena porque no es un tema únicamente de mujeres. Y yo quería hacer también esta acotación porque, claro, somos diferentes, hombres y mujeres desde biológicamente y lo que ya hablamos anteriormente, pero también el hombre juega un papel importantísimo en la vida de una mujer, justamente, ¿no? Entonces es importante también estos acompañamientos que dan los hombres. ¿Cómo hacen estos acompañamientos? Ya entendiendo que somos diferentes, que actuamos diferentes, que incluso veía en una parte del libro que las mujeres somos de hablar mucho, mucho, mucho y los hombres como monosílabos, ¿no? Ok, sí, ¿no? Y está bien, así funcionamos ambos, de diferente manera, no es algo malo, pero creo que el principal, o sea, lo principal que yo podría recomendar es atrevernos a conocernos y reconocernos, atrevernos a reconocer nuestras diferencias y que eso, por supuesto, no nos hace menos fuertes, no nos hace menos inteligentes, no nos hace tampoco más vulnerables, porque también creo que eso se ha ahí como que confundido un poco ese concepto. El hecho de ser mujer no es sinónimo de ser vulnerable. Y creo que por ahí se ha confundido ese concepto, pero creo que es súper importante trabajar en uno mismo, haciendo muchas cosas. O sea, se pueden hacer muchas cosas desde nuestras casas, con nuestros hijos. Si somos mamás educadoras, podemos educar a nuestros hijos también entendiendo esta diferenciación y viendo por nosotras mismas. Entonces, es momento no solamente de salir a marchar. Yo posteaba en mi Facebook, se puede ser sorora de muchas formas. Por supuesto, la marcha es muy importante, poder expresar, pero podemos aportar desde muchos lugares, desde muchas maneras, aportando nuestra compañía, nuestra comprensión, siendo respetuosas con nuestras compañeras, siendo sororas, justamente, compartiendo. Entonces, es lo que yo podría proponer, justamente, si todos estos cambios, todos estos procesos, sería bueno trabajarlos de manera muy específica, adquirir herramientas para poder sobrellevarlos de una manera más amena y pues eso es lo que yo podría recomendar. Y solo agregando esta parte de si ya no puedes con estos cambios, si crees que te están rebasando, las mismas recomendaciones que hemos hecho siempre, acércate a un profesional de la salud, acércate a los círculos de mujeres, hablando específicamente de mujeres, pero veo a hombres conectados, también acércate a un grupo, acércate a un profesional de la salud, donde puedas transitar tu duelo de la mejor manera, de la mano de alguien que sepa, de los tanatólogos, de los psicólogos, de los psiquiatras. Acércate y no pienses que va a pasar pronto.
¿Por qué? Porque a unas personas sí les funciona, a otras no les funciona esta parte de me olvido y ya. Tenemos muchos tipos de duelos que pueden ser patológicos, crónicos y que no nos ayudan a estar en paz. ¿Cuál es el objetivo? Que tú estés tranquilo, que estés bien. Y aquí vuelvo a repetir, no que tu dolor se olvide, porque eso no es así, sino simplemente transfórmalo. Y ya para concluir con los comentarios, Rose nos dice, gracias Moni por compartir este tema y también a la maestra Elitita. Pues creo que también yo ya terminé con estos comentarios, pues muchísimas gracias. Gracias Moni por invitarme a estar contigo en esta charla. Gracias Mariana. Y no sé, Mariana o Moni, ¿quieras agregar algo más? Sí, yo nada más nuevamente agradecer a Mariana el espacio, porque sigamos avanzando en generar temas de interés para que le pueda ser funcional. Agradecerte a ti, como siempre, mi cariño, mi respeto y mi admiración, Eli, por compartir conmigo este espacio, tus conocimientos y pues nada más esperando sea funcional esta conversación para quien les sirva. Y a todas las personas, por supuesto, que se conectaron y que nos vieron o que nos van a ver después, también muchas gracias. Muchas gracias además por hacer posible estas duplas, ahora sí que interpretando y hablando el mismo lenguaje, siempre sumando. ¿Ya vieron, televidentes? Ahora sí les digo, vean, escuchen esto que realmente hacemos con cariño, con mucho amor, con mucha, ahora sí, con mucho entusiasmo de poder llegar a ustedes y dejar, como dicen, hacia un granito, pero que sume siempre a su vida personal y profesional. Yo les agradezco muchísimo. Y coméntanos, Mari, ¿qué viene? O sea, porque ahorita el tiempo es muy limitado y que al final es parte de lo que queremos mostrar de cada una de nosotras, qué hacemos, a qué nos dedicamos y propiamente cómo se pueden apoyar con estos talleres, con estas terapias, ¿sí? Que nos contacten. En este caso vas a hacer un programa que se llama y va a ser los días sábados. Coméntanos un poquito. Ahorita voy a anunciar ya parte de los descuentos de las promociones que los consultores, las consultoras que participaron en esta semana nos han proporcionado para ustedes. Sí, Mariana, bueno, pues con mucho cariño y con mucho amor preparamos un taller que se llama El Duelo de la Mujer. Es un taller que está programado para 10 sesiones de 1 hora, en el cual voy a proporcionar herramientas específicas para trabajar cada uno de los duelos. Realmente es algo muy interesante, entonces les invito a que puedan inscribirse en este taller. El taller va a ser vía Zoom, es decir, en línea, pero bueno, pues va a ser todos los sábados a las 7 de la noche. Y el único sábado que no se va a llevar a cabo va a ser el sábado 29 de abril, pero de ahí en fuera van a ser 10 sesiones todos los sábados a las 7 de la noche. El tema del taller es el duelo de la mujer y, como ya les mencioné, herramientas específicas para trabajar estos diferentes tipos de duelo. Muchísimas gracias, Moni. Pues ya nos escucharon, quienes están conectando, quienes nos han venido siguiendo toda la semana. Vamos a tener ahora sí que estos temas que son de mucha importancia para que podamos ahí escribir, comentar y desde luego yo les quiero agradecer a cada una de nosotras, a cada uno de los, ahora sí, de los que participaron, hicieron posible este evento del tercer encuentro de la Semana de la Mujer. Aquí estoy proyectando y bueno, no toda la semana, algunos días estuve proyectando en la parte de atrás este programa donde hicimos posible un evento más y que esperamos el siguiente año, primero Dios, si nos lo permite, podamos hacerlo ya de manera presencial, porque como ya vieron, hemos ido cambiando, hemos ido actualizando, ahora sí, preparando día con día pues, esta participación para que llegue a cada una de ustedes. Muchísimas gracias, Alfonso Morales, que estuvo el día lunes. También estuvo Angie aquí presente en Angie Canales, dándonos un tema. Después también agradecerle a Gabriela González. Verónica Carrasco, muchísimas gracias por sumarte también a esta red de consultores. Gerardo Martínez, gracias. Maestra Elizabeth Titla, gracias aquí por continuar. Brenda Cabrera, muchísimas gracias. Tania Martínez, gracias como siempre.
Nancy Enciso, que también se va a sumar ya como parte de la red de consultoras. Aquí nuestro, ahora sí que en este nuevo tema, nuestro politólogo Oscar Rubén Aguirre, muchísimas gracias, que también se suma ya como parte de la red de los consultores. Y cerramos el día de hoy con la psicóloga Mónica Gil, quien dio la iniciativa que hiciéramos estos eventos de la Semana de la Mujer, conmemorando justamente a la mujer y con el amor y con la gratitud de decir, aquí estamos y estamos por algo. Entonces yo les agradezco y un aplauso para todas nosotras, porque hicimos posible culminar con esta tercera edición de la Semana de la Mujer Integra. Y para ello les decía, no les había dado a conocer quiénes son parte de los patrocinadores, digamos, por así llamarlo, que suman siempre para aportar. Inicialmente, pues, quienes formamos parte de la red de consultoras en Integra Mi Pymes Group, estábamos viendo ahí qué descuentos aplicamos y cómo lo hacemos. Entonces les voy a proyectar ahora sí que las promociones que vamos a tener, si las ven, ¿verdad? Aquí dice, bueno, Integra Mi Pymes Group. Tenemos inicialmente esta promoción del 30% de descuento en cualquiera de los servicios siguientes. Centro de capacitación de ejecutivos, en la parte de las certificaciones va a estar con este 30% de descuento todo el mes de, bueno, lo que resta del mes de marzo y el mes de abril. Entonces ahí contáctenos, ahí está el WhatsApp. Esta, ahora sí, plantilla, digamos, la voy a estar subiendo por Facebook para que ustedes la tengan, conozcan y hagan válido su promoción. Entonces tenemos aquí a la unidad de salud Visual Jabal, que es de atención integral en optometría, para que ustedes también en cualquiera de los servicios, para lentes, para un examen de la vista, lo que gusten, ahí nada más, ahorita les voy a decir cuál va a ser la palabra clave para que hagan efectivo este descuento. Entonces ahí están el WhatsApp para que puedan enviar un mensaje y pongan para adquirir cualquiera de las promociones, deben de mencionar hashtag Soy Integra Semana de la Mujer 2023. Con este código van a estar cambiando o van a estar haciendo más, mejor dicho, válida la promoción del 30% de descuento. Pele, ahora sí, mujeres hay que consentirnos, caballeros también hay que consentirnos, y es un spa, son tratamientos, y también búsquenlo, aquí está el número telefónico. Embromex, que hace la empresa textil, todas las vendas de Curatex, si quieren ahí pedidos de vendas o quieren alguno específicamente de maquila, con Embromex también tenemos ahí la alianza y la promoción del 30% de descuento. Después tenemos otras promociones internas que son de las consultoras, de los consultores que han participado en esta semana. El 10% de descuento con Editando Ideas. En la parte de los sitios, si quieren desarrollar ustedes un sitio web, su página, aquí están aplicando el 10% de descuento, o en su diseño del logotipo. Ahora sí que los que no tienen una marca, no cuentan con un logotipo, es momento de adquirir esta promoción del 10% de descuento. Tenemos aquí a Titlapsi, con la parte de lo que ya conocen, Elizabeth Titla, que nos regala siempre estos temas de tanatología también, de desarrollo espiritual, de la parte de la psicoterapia. Les dimos a conocer el día de su participación en el taller Manejo de Ansiedad, que lo tenemos, si no mal recuerdo, el 24 sí. de marzo, ¿verdad? El 24 de marzo, de 6 a 8. De 6 a 8. Entonces también... ¿El qué, perdón? También vía Zoom. También es vía Zoom, entonces para que hagan válido este descuento del 30% en el taller Manejo de la Ansiedad. Ahí tienen el número de WhatsApp para que envíen su mensajito. Ya como les comentaba, Soy Integra, hashtag Soy Integra Semana de la Mujer 2023. Ese va a ser el código. También estuvo participando con nosotros Verónica Carrasco con su empresa consultora, que es de profesionales en capacitación digital, y vamos a hacer un 30% de descuento en el taller de la norma 35. Estuvo también con nosotros, como les decía, Angie Canales, y nos va a regalar el 30% en el tema que dio propiamente con las esencias, no sé si recuerden, que fue el de Aromatouch. Entonces ahí están sus datos.
Está Mónica Gil, que también ya tiene que aplicar, ya que está aquí la promoción del 10% de descuento en su diseño de logotipo. La vamos a invitar a que haga ya también su logotipo y nos pueda compartir este 30% del taller que nos está mencionando. Aquí tienen el número de WhatsApp para que puedan comunicarse y puedan hacer válido. Y de cualquier manera, vamos a estar ahí, estén atentas, estén atentos, porque vamos a estar subiendo la información en Facebook e Instagram de Integra Mi Pymes Group para que puedan hacer ustedes ahora sí que válido este cupón, este descuento y los talleres con los flyers, con la promoción de cada una de las, ahora sí, de las consultoras que van a impartir a partir de marzo, abril y así sucesivamente en cuáles son los talleres que vamos a estar dando a conocer a través de estas redes sociales. Y también se suma distribuidora de uniformes, Ducal, en la parte de si ustedes ahora sí que tienen en las empresas, mandar a hacer uniformes en las escuelas, ahora sí, en cualquier institución o organización, que siempre son las camisas corporativas, los uniformes, en fin, nos está regalando igual el 30% en todos los uniformes. Ahí está el número de contacto. Y bueno, pues estos son parte de los obsequios, al igual que agradecerles nuevamente por esta participación. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Todo ya está ahí listo para hacer nuestro cierre de esta Semana de la Mujer. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues muchas gracias. A mí me resta darles ahora sí que las gracias siempre viendo la vida de una manera positiva. Lo platicamos a lo largo de la semana. Hay condiciones que a veces tenemos esos altibajos, pero finalmente es qué es lo que queremos y cómo lo queremos vivir. Entonces, de ahí partimos para poder tener la mejor actitud, el hacer uso justo de estas herramientas, de estas técnicas que cada una de nosotras hemos compartido para mejorar nuestra vida, tanto emocional, tanto física, como mentalmente, para que podamos ahora sí que disfrutar de la vida como se debe de hacer. Les agradezco muchísimo habernos ahora sí seguido, escuchado, estar atentas, atentos a esta semana y próximamente vienen más temas, como lo decía, se integra más en la red de consultores para que podamos compartir con ustedes nuevos temas, como les comentaba, liderazgo, el tema de las emociones, obviamente, el tema de la sanación espiritual, temas que en conjunto con cada. ¿Por qué damos este espacio? Porque justo es para integrarnos, no es una competencia, en Integra es qué damos, qué sumamos, y cada una, si ustedes se fijan, cada una de nosotras experta en lo que sabe hacer. Esa es la diferencia, es que realmente sí haya una sororidad, que haya una integración y un apoyo de sumar y de crecer, pero de la mano. Yo les agradezco y les aplaudo por ser las personas que son y por formar parte de este equipo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues entonces ya cerramos, nos vemos pronto y bueno, estamos en contacto. Bonita tarde.